Perfecto. Entonces, como habíamos prometido, hoy vamos a conversar un tema que como odontólogos debemos estar informados más o menos de las medidas que se toman cuando hay algún evento de importancia, cuando hay un politrauma. Lo vamos a ver todo desde el principio, desde cómo se clasifican, cómo se originan y el manejo en términos generales y las imágenes que se emplean para el diagnóstico de las fracturas maxilofaciales. Muy bien. Como ustedes ven ahí dice traumatismo y fracturas maxilofaciales. Los mejores médicos del mundo son esos tres: doctor dieta, doctor ejercicio y doctor alegría. Esos son los tres mejores doctores. Buen ánimo, buena dieta y actividad física. Bien. ¿Qué son los traumatismos? ¿Qué es un trauma maxilofacial? O sea, como decimos muy bien, son aquellos que se producen por un agente que rompe la integridad tanto de tejidos blandos como de tejidos duros. Una pregunta que les voy a formular a ustedes. ¿Cuál es su opinión de la diferencia entre una fractura abierta y una fractura cerrada? Alguien que me conteste. Fractura abierta y fractura cerrada. No importa, puede ser de un brazo, de la pierna, de la cabeza, de la mandíbula, de donde sea. La diferencia entre fractura abierta y fractura cerrada. ¿Quién se atreve a decirme? Vamos a ver. Doctor, si no me equivoco, cuando existe una fractura abierta, hay una herida profunda. Por lo tanto, uno puede ver el hueso a través de la piel, por ejemplo. Exactamente, exacto. Cuando hay una fractura cerrada, muchas veces la piel está intacta a simple vista, pero por dentro. Exactamente, esa es la diferencia. O sea, fractura abierta es cuando se puede ver el hueso porque existe alguna herida o algo que nos permita visualizar, y fractura cerrada es cuando se rompe, pero se rompe el hueso, pero la piel y los tejidos circundantes mantienen su integridad. Muy bien, muy buena definición. Perfecto, eso es lo que yo quería saber. Muy bien. Entonces, podríamos decir que se clasifican en 4 tipos los traumatismos de cualquier naturaleza. Lo que se origina, lo que se dice de la vida civil, que puede ser una caída, un pleito, en un evento deportivo, practicando un deporte, basquetbol, boxeo, lo que fuere. Accidentes vehiculares que ocupan una parte importante, mayormente también la motocicleta, pero en general todo lo que tiene que ver con vehículos en movimiento. Heridas balísticas, que son las provocadas por armas de fuego, esas son otras también. Y las catástrofes, que por ejemplo, si se desploma un edificio, si le cae arriba una pared, algo, ya con esas 4 clasificaciones, podríamos decir que se pueden englobar todos los traumatismos maxilofaciales de cualquier naturaleza, de la vida civil, accidentes vehiculares, heridas balísticas y catástrofes. Muy bien. Siempre debemos recordar, siempre, recordar la anatomía de cada, de la región, en este caso del cráneo, que vamos a ver. Recordarla, afortunadamente ya las imágenes han ido evolucionando mucho, ya tenemos imágenes tridimensionales que nos permiten esto. Bueno, no, esta es una fractura abierta, como ustedes ven, pero tenemos este tipo de imágenes tridimensionales que nos permiten ver ¿qué ustedes ven ahí? Así, dígame, ¿qué se ve de pronto? ¿Dónde se ve una fractura? ¿Quién me comenta? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? En el frontal, doctor. Pero exactamente, o sea, en el frontal podríamos decir que es una fractura supraorbitaria izquierda, claro, en el frontal, pero se delimita más y decimos porque el frontal puede ser todo este hueso, pero está muy bien. Exacto, la región orbitaria. Supra, porque puede ser infra, tú sabes, aquí decimos la región supraorbitaria izquierda. Muy bien, está muy bien porque está en el frontal, pero todavía para precisar más, podemos decir una fractura supraorbitaria izquierda. ¿Y qué más se ve ahí? ¿Qué otra fractura se ve? Sin desplazamiento, pero se ve. Esta
una fractura frontomalar, el frontal y el malar izquierda, también sin desplazamiento, pero se nota la línea de separación, ¿verdad? La ven ahí, donde está la flecha. Una fractura frontomalar izquierda. Aquí abajo en la mandíbula no hay, y en el maxilar aparentemente faltan muchas piezas dentarias, o sea que prácticamente lo más relevante ahí es una fractura supraorbitaria izquierda. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace ante un evento así de emergencia? Vamos a irlo viendo escalonadamente y vamos a ir aprendiendo muchas cositas que quizás no habíamos pensado en. Miren, ¿qué es lo primero? Ventilación pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me comente. ¿Qué quiere decir ventilación pulmonar? Lo que ustedes piensan, no hay problema. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir ventilación pulmonar? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve de los que están ahí? Anaya, Carlos, Yanara, Analicia. ¿Quién se atreve de todos esos que están ahí? Bueno, nadie Yo, sabe. profesor. Pues bien, dígalo. Vamos a ver, dale. Yo. Sí, dale, perfecto. Ok, para mí, ventilación pulmonar, esos son los procesos que permiten fluir, como entrar el aire de la atmósfera a los pulmones. Exactamente, o sea que el paciente, lo primero que hay que tratar de conseguir a como dé lugar es que el paciente respire, que el paciente le llegue oxígeno al cerebro y a la circulación general. Eso es lo primero, el oxígeno. Un paciente que dura 5 minutos sin oxígeno ya está en problemas, 4 o 5 minutos. Entonces lo que hay que garantizar a como dé lugar es que le llegue oxígeno. Muy bien, perfecto, muy bien. Segundo, controlar la hemorragia. A como dé lugar. Si está visible, bueno, a veces no está visible porque puede ser en un órgano macizo, por ejemplo, en el vaso, puede ser o un sangrado intracraneal u otro tipo de cosas, pero lo que sea visible, tratar de controlar la hemorragia. Bien. Manejo del shock, eso mismo, evitar que el paciente vaya a perder un volumen importante, una volemia, un volumen importante de sangre, porque el paciente, como veremos ahorita, va a tener unas manifestaciones de shock. Movilizar adecuadamente el paciente, suponiendo que sea un accidente de tránsito, no es agarrar un saco de arroz y tirarlo en el baúl de un carro. Hay que aprender a movilizar, como veremos más adelante, a mover el cuello. Por eso ustedes ven que cuando hay un accidente de vehículo, lo que fuera, se le pone inmediatamente, está el personal paramédico, se le coloca un cuello ortopédico para mantener inmovilizado el cuello, porque esa es una parte importante, y movilizar la columna vertebral en toda su extensión también. Muy bien. Miren como decimos aquí, mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical. Manejo de la respiración y de la ventilación. Muy bien, esa es la B. Espérate, se me fue. Eso. Manejo de la circulación sanguínea con control de las hemorragias. Muy bien. Déficit neurológico, eso se valora después más adelante. Y exposición, controla, de vestir completamente el paciente, pero ya claro, ya eso se hace en la emergencia para ver si tiene algún tipo de herida, cualquier cosa que se pueda ir resolviendo. Estas son las cosas: vía aérea, respiración, controlar la hemorragia, el déficit neurológico y exposición, control ambiental. ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Cómo se llama ese dispositivo que está ahí? ¿Y para qué sirve eso que está ahí? Quizás algunos lo han visto, quizás otros no. ¿Para qué sirve ese dispositivo? ¿Y cómo se llama? ¿Quién me comenta? Bueno, quizás no lo conocen, pero estos dispositivos se llama cánula de mayo, como el mes de mayo. Igual, ese dispositivo fue creado en la clínica Mayo, que es una clínica muy afamada de Estados Unidos, como una forma de que ustedes ven, cuando hay una fractura, ¿qué pasa? Esa cánula de mayo se coloca ahí adentro, como ustedes ven en la flecha, y entonces deprime, baja la lengua y por aquí permite que le entre aire
al paciente por la boca, porque muchas veces el paciente tiene trauma por la nariz importante y no puede respirar, pero con la cánula de Mayo, a un paciente inconsciente, como usted debe ser, se le dan unos puntos de sutura, se ala la lengua hacia adelante y se coloca la cánula de Mayo, garantizando de esta forma la vía aérea. Cánula de Mayo, recuerden eso. Miren, por ejemplo, aquí hay una fractura doble que ustedes ven. Entonces, ¿qué se hace? Se ala hacia adelante, porque si se deja ese paciente se puede ahogar, la lengua se le va hacia atrás. Entonces se ala, como ustedes ven, miren la fractura aquí, esto es un dibujo, pero no importa, se ala hacia adelante y se coloca ahí la cánula de Mayo y así el paciente garantiza que tiene respiración, que tiene entrada de aire. Este es un procedimiento que se llama un taponamiento nasal posterior. Muchas veces el paciente cuando tiene un trauma de frente, hay unos plexos, el plexo del Littlebach y el plexo de Little, el plexo de Kisselbach, que están en la mucosa nasal, que sangra, pero profusamente, y el paciente puede ser que como está inconsciente, esa sangre comienza a deglutir y a pasar a los bronquios. Entonces, ese paciente se le hace ese procedimiento que se llama un taponamiento nasal posterior. Como ustedes ven, se pasa una sonda de Nelaton, que cuando sale que trae la orofaringe se ala con una pinza, mírenlo aquí, como se agarra con la pinza, y se amarra un taponamiento de gas que ya estaba previamente preparado. Cuando esto se da hacia atrás, ese tapón que está aquí sube y se queda y cierra y evita que el paciente esté deglutiendo sangre, porque el paciente consciente muchas veces no se da cuenta, pero está deglutiendo sangre y ya ustedes saben que puede ahogarse. Eso es una forma de controlar por lo menos la hemorragia nasal con un taponamiento nasal anterior. Eso es muy abundante. Cuando hay un trauma importante, el paciente prácticamente tirando sangre, pero a chorro. Mírenlo aquí, el proceso como está completado. Se aló el hilo. Miren la gasa, el taponamiento atrás, como está. Entonces se coloca gasa adelante y comienza como un acordeón, se va metiendo comprimida y ya así, de esa manera, con el taponamiento posterior y el anterior, ya el paciente no le está bajando sangre, por decirlo así, a vías aéreas. Definición de shock. ¿Qué quiere decir eso? Un estado de falla, que hay poca irrigación, los tejidos tienen déficit de oxígeno y de nutrientes, entonces se van acumulando muchos productos metabolitos y productos de excreción y el paciente se va metiendo en un círculo vicioso. Por eso hay que tratar de inmediatamente controlar la hemorragia y asegurarle la vía aérea. Eso es elemental en manejo de politrauma. Como dice aquí, ¿por qué se caracteriza? El paciente se va poniendo pálido y frío, porque le va perdiendo sangre. Blanqueamiento con la vena subcutánea, se van haciendo vasoconstricción para tratar de bombear más. Hay taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca. El paciente está angustiado o nubilado, a veces no responde. Oliguria, ¿ustedes saben lo que quiere decir eso? Oliguria. ¿Qué es eso? Ese tema que está ahí. Oliguria. Oli y uria, ¿qué quiere decir eso? Disminución del volumen de orina. Exactamente, muy bien, perfectamente. Porque es importante saber eso. Inmediatamente a los pacientes cuando llegan a la emergencia se le coloca una sonda vesical, una sonda de Foley, como se llama, porque eso nos permite tener un control de la cantidad de líquido que el paciente va entrando y lo que va saliendo. Si no sabemos, el paciente le podemos pasar más líquido de la cuenta y se va a meter en un edema agudo del pulmón. Entonces, esto muy bien, como tú muy bien dijiste, oliguria, el paciente cuando cae en shock disminuye la cantidad de orina, que debe ser el 2000 y algo en 24 horas, pero con eso se monitorea, se coloca un catéter de Foley y se le pone una bolsita abajo para medir la cantidad de orina en 24 horas. ¿Sabes? Después, ya en electrocardiografía, ya más complicado, se ve ya cuando hay disminución del riesgo coronario. Miren aquí lo que comentamos ahorita, movilización adecuada del paciente. Fíjense cómo se asegura la cabeza y las vértebras cervicales, se coloca un cuello ortopédico y preferentemente se mueve en una superficie dura,
las camillas deben ser duras, no deben ser flexibles para evitar que la columna se vaya a desplazar. Claro, ella está bastante exagerado, está muy fijado perfectamente como debía ser lo ideal. Ya ustedes ven, ahí está amarrado, el paciente está amarrado en todos los puntos. Prácticamente ese paciente no va a tener problema con la movilización. Miren aquí, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? Esa es la cánula de Mayo. Exactamente, exactamente. Esa es la cánula de Mayo. Muy bien. Fíjense que por ahí le va a entrar aire. Ese paciente posiblemente no pueda respirar porque miren esa fractura nasal como está. Eso está muy deprimido. Ese paciente tiene un taponamiento nasal anterior y posterior. Mírenlo ahí como se ve la gasa. Ese paciente, entonces, ¿cómo se va a ventilar? Por la cánula de Mayo. Y si es necesario, si con la válvula de Mayo no es suficiente, hay un dispositivo que se llama oxímetro de pulso, que se coloca aquí en el dedo. Algunos de ustedes deben conocerlo cuando se va a operar, para medir la saturación de oxígeno, que debe estar por 90 y tanto, se coloca el oxímetro de pulso, aquí un aparatico. Entonces, con el oxímetro de pulso, se sabe si está saturando o no la sangre, se sabe la concentración de oxígeno que tiene. Entonces, por aquí entra el oxígeno. En caso de que con la cánula de Mayo el paciente no esté ventilando, se intuba de emergencia. Ya es un procedimiento de otro segundo paso, pero en la mayoría de los casos, casi siempre con la cánula de Mayo y una buena movilización, el paciente puede ventilar adecuadamente. Pero le estoy dando más o menos todas las cosas como se van haciendo. Otro recurso también que resulta útil cuando hay fracturas y no tenemos algunos dispositivos para inmovilizar, esto lo se llama un vendaje de Barton. Como B grande, BARTON, vendaje de Barton, con eso se inmoviliza. Si la mandíbula está rota o cualquier otra cosa, por lo menos el paciente no está tan incómodo con ese hueso moviéndose. Se le pone ese vendaje de Barton, hay una venda elástica, hasta con gasa, con lo que fuera, se puede hacer para tratar de inmovilizar, que el paciente no se le estén desplazando los fragmentos óseos. Entonces, vamos a ver cuáles radiografías son las utilizadas con mayor frecuencia para fines de diagnóstico. La posterior anterior, la posterior anterior, la proyección de Waters, lateral de cráneo, proyección de Townes, la vamos a ver en detalle, y la panorámica, y la TAC de cráneo. Ya mayormente en las emergencias, muchas veces los pacientes no permiten o no se les puede colocar en una posición ideal para hacer una radiografía de Water o de lateral o lo que fuera, y con una tomografía, muchas veces con una tomografía de cráneo, ya con el recurso de la tridimensionalidad nosotros podemos ver prácticamente la fractura sin tener que estar movilizando al paciente mucho. O sea, se mete en un escáner, se mete en un tomógrafo y prácticamente de una barrida ahí se ve todo. Pero estos son recursos que si no está disponible el tomógrafo, se pueden utilizar. Como ustedes ven, se coloca así, boca abajo. Aquí, ¿qué se va a ver en una posterior anterior? Se va a ver cuerpo mandibular, básicamente, el cuerpo y las ramas. Esto es una proyección posterior anterior. Miren ahí. ¿Qué se puede ver ahí? Por ejemplo, si hay una fractura aquí de la rama. Ahora, si hubiera quizá alguna fractura del sector anterior, posiblemente por la superposición de la columna cervical, la columna de atrás no nos permita visualizar adecuadamente. Pero bueno, seguimos. Tenemos la proyección de Waters, que esta es otra proyección que nos permite ver. ¿Qué nos va a permitir ver aquí? ¿Quién me dice qué se ve aquí en esa proyección de Waters? Que se ve bien. Fíjense, ahí no se ven otras cosas, solamente quizás no se ve esto muy bien, pero ¿qué se ve aquí en la proyección de Waters? ¿Qué estructura ustedes pueden hacer un diagnóstico? ¿Quién me dice? El seno maxilar. Muy bien, exactamente. ¿Qué más? El piso de la órbita, ¿verdad? Se ve muy bien. Se vería bien también si hubiera... El tabique nasal. Exacta, muy bien, perfectamente, muy bien. Oye, pero usted está muy duro, exactamente. Básicamente, ahí se ve seno maxilar, piso de órbita y hueso propio nasal, tabique nasal, si hay desviación o no.
a veces debe verse, pero esta no se ve muy bien, debe verse también el arco cigomático, pero bueno. Esta es una lateral de cráneo que se utiliza para ver huesos propios nasales, pero para la fractura de los huesos propios nasales, muchas veces hasta con la simple palpación, movilizándolo, uno se puede ver, pero también, fíjese. Por eso le comentaba ahorita que hay muchas posiciones que ya actualmente para un paciente politraumatizado no resulta cómodo moverlo tanto. Ustedes saben, un paciente que viene con mucho trauma, a veces fractura de pierna, fractura de brazo, y estarlo poniendo de un lado a otro. Entonces, por eso, con la tomografía se tiene esa ventaja, ya que se hace un barrido y ahí usted tiene todo. Mira aquí, esta es una técnica que se usaba antes para ver fractura de cóndilo mandibular. Imagínense usted ponerlo así al paciente. Esta se llama la proyección de Townes. Miren aquí, qué bien se ve el cóndilo. Es un poco elongado, ya ustedes saben lo que es elongado, que se ve largo aquí. Ahí sí hay fractura de cóndilo, pero vuelvo y le digo, ya con la tomografía y con un diagnóstico clínico, ya uno, pues se llama proyección de Townes. La panorámica es buena, pero fíjense, un paciente que tenga una fractura de brazo, de pierna, no va a ser posible sentarlo en un panorex, ¿verdad? Que no, para hacerle una panorámica. Claro, si el paciente solamente recibió un golpe en la mandíbula por un traumatismo de origen deportivo o de la vida civil, bueno, se puede hacer una panorámica, pero la panorámica tiene sus indicaciones muy precisas. Miren, por ejemplo, aquí, ¿qué ustedes ven ahí? Ahí se ve muy bien, ¿verdad? Una fractura de mandíbula, una fractura ahí oblicua, ¿verdad? En la zona de premolar, está muy bien. En esos casos, sí, si el paciente no tiene otro trauma agregado. Miren aquí, ¿qué ustedes ven? Vamos a ver, ¿quién me dice qué ve ahí? ¿Qué se ve? Tiene una prótesis ahí el paciente. ¿Cómo? Es una fractura. Una fractura aquí. ¿Y dónde más? A nivel del tercer molar. Perfectamente, muy bien, exactamente. Como ustedes ven, tiene una fractura aquí y una fractura distal al tercer molar. Muy bien, perfectamente. Muy bien, exactamente. Esta es una 3D, en principio, miren aquí, esta primera tomografía no es muy buena, pero la traigo aquí para que ustedes vean cómo se ha ido evolucionando. Fíjense como una tomografía axial, se puede ver qué se ve ahí en esa tomografía. Tiene como dos fracturas a nivel Exacto, una El fractura. nivel de la rama. Exactamente, una fractura doble de mandíbula, muy bien, exactamente. Ustedes ven. Mira aquí, ¿qué se ve aquí? De igual forma, una Igual, fractura. igual, exactamente. Pero aquí, claro, la oclusión, la mordida está bien, pero lo ideal, yo le traje esta radiografía, lo ideal es hacer una reducción abierta y este fragmento, adelantarlo y pegarlo aquí, fijarlo con mini placa, como veremos más adelante. Pero estos son radiografías que yo he ido conservando y para enseñarle, o sea, en términos de mordida está bien, la oclusión se le colocará su fémur de Eric, está bien, pero quizás este fragmento convendría adelantarlo y fijarlo aquí con una mini placa, como veremos ya adelante. Miren aquí, tomografías a veces ya con trauma, miren, piso de órbita, miren cómo está aquí, malar, mira aquí esta fractura más complicadita también. Esto es una ensalada de algunas fracturitas, bien. Entonces, la fractura mandibular, vamos a decir que la podemos clasificar. Nos quedan 3 minutos. Cuando se acabe, no se vaya, que yo lo grabo y seguimos otra vez. Y después vamos a tocar otro tema. Hoy vamos a tocar un tema, no sé si de dolor facial o que ustedes quieren, o le damos, empezamos a dar un repaso general de todo desde el principio, ¿verdad? Para la próxima semana, mejor así. Y los otros temas los tomamos después del examen. Bien, fractura mandibular. Miren aquí cómo se puede hacer el examen físico, así. Aquí prácticamente casi no hace falta la radiografía, siempre hay que hacerla, pero ahí se ve clínicamente muy fácil que está roto en el área de la sínfisis. Bueno, vamos a clasificar la fractura ahora. La zona de mayor incidencia. La mayor incidencia se presenta en las ramas. Estamos hablando de fractura de mandibular. La rama, el cuello, el cóndilo. Alveolar quiere decir que solamente se rompe el alveolo, que no se rompe la mandíbula, porque puede ser que el trauma esté directamente sobre el diente y rompe el alveolo, pero no se llega a romper el hueso como tal, dentro alveolar. Fractura de la sínfisis,
Casi siempre cuando hay fractura de la sínfisis, generalmente, casi siempre hay fractura del cuello del cóndilo, casi siempre, muy frecuente. El ángulo, la apófisis coronoide es menos frecuente y cóndilo intracapsular. Como ustedes ven, el cuello del cóndilo se rompe mucho, pero ya a nivel de intracapsular ya es menos frecuente, pero el cuello del cóndilo se rompe casi siempre que hay una fractura de sínfisis, o aunque no haya fractura de sínfisis, el cóndilo se rompe con más frecuencia que la misma sínfisis. Muy bien. Mírenlas aquí. Esto sería el cóndilo, apófisis coronoide, ya del cuerpo del ángulo y del cuerpo y de la sínfisis. Esto aquí, la letra G, vendría siendo una fractura dentoalveolar o una fractura alveolar que se rompe aquí, pero no llega a romper abajo en la base. Y esto, ¿alguien me puede decir lo que es una fractura en tallo verde o en leño verde? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Qué quiere decir una fractura en leño verde? ¿Quién me dice? Bueno, se lo voy a decir yo. Ustedes saben, si agarran un tallo de lechosa, vamos a poner un ejemplo, ustedes le hacen así un tallo de lechosa y lo rompen, ¿qué pasa? El tallo de lechosa no se separa, pero se rompe. Eso se llama en tallo verde o en leño verde, que el fragmento se mueve, así se dobla, pero se quedan pegados los dos fragmentos. Eso es más frecuente en niños. La fractura en tallo verde o en leño verde son más frecuentes en niños. Esta comminuta quiere decir que hay muchos pedazos. Simple, una fractura que ya no tiene más complicaciones.